Hola, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de este ciclo conversatorio sobre religión y el más allá, en el que hemos estado reflexionando sobre la intersección entre la religión, el fenómeno religioso y lo que considerábamos como más allá, ¿no? Ya desde Durkheim, que hace esta separación entre lo sagrado y lo profano, hace apelación justamente a lo divino, con Mircea Eliade también vemos este aspecto de las hierofanías, ese momento en el que se hace presente esa conexión con lo sagrado. Hablábamos de más allá también para referirnos sobre los espíritus, los sueños como otro plano de conciencia, pero qué mejor más allá que más allá de la Tierra, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy sobre un tema súper interesante que es la religión y la vida extraterrestre. Creo que es uno de los temas más populares hoy en día por todas los conocimientos, todas las discusiones que se han dado sobre la vida extraterrestre y bueno, a lo mejor desde nuestro cristianismo, desde el cristianismo hegemónico en países latinoamericanos, nos es un poco raro escuchar o conceptualizar la vida extraterrestre dentro de esa cosmovisión cristiana, pero ¿qué tanto se relaciona con otros sistemas religiosos o con otras tradiciones, incluso del cristianismo? Entonces, para hablarnos sobre esto, tenemos un invitado pues muy especialista en estos temas. Él es Andrés Moreno Nieto, él es licenciado en Historia y maestro en Filosofía de la Ciencia por parte de la UNAM. Ha participado en conferencias como las del Congreso Internacional de lo Sobrenatural y Ominoso, llevados a cabo en la ENA, y también es participante ocasional en programas de divulgación del pensamiento escéptico como Evidencia 10 y el sensacional de Historia Mexicana. Andrés, muchísimas gracias por aceptar tu participación el día de hoy y por fin colaborar con el CEMIR. Hola, buenas tardes. Pues sí, mucho gusto. Gracias a ti, Manuel, por invitar. Y aquí estamos, listos para empezar, tú dices. Sí, pues vamos a arrancar de una vez, ¿no? Que ya se nos hizo un poquito tarde, pero fíjate que yo desde el principio, hablar de religión y vida extraterrestre, lo primero que se me viene a la mente son ciertas grupos o ciertas sectas religiosas. Entonces me gustaría preguntarte qué tipo de sectas religiosas existen con base en la creencia de vida extraterrestre. Bueno, pues gracias. Comenzaremos. Bueno, podemos hablar primero hay que hablar de estas tendencias, por un lado, milenaristas, ¿no? O esta idea del fin del milenio o fin de un ciclo, en donde vamos a ver algunas sectas que tienen mucho que ver con esta idea de una especie de juicio final, ¿no? Que nos evoca mucho al Evangelio de San Juan. Y hay otras sectas, ¿no? Que se les llama cargoístas. Las primeras, las más milenaristas y posmilenaristas, pues podemos ubicar, por ejemplo, al Heaven's Gate, ¿no? Que tiene pues esta terrible resolución en los años 90 cuando se suicidan con barbitúbicos, ¿no? Por Marshall Applewhite, ¿no? Quien los lidera y les dice que hay una nave, ¿no? Que los va a rescatar en esta especie de arrebato, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con estas ideas del apocalipsis, los arrebatos, pero también hay otras que son las llamadas del cultos cargoístas, o del cargo, que es un término muy relacionado con estos cultos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, de tribus, vamos a decirlo así, que cuando llega el llamado hombre blanco, tiene estas tecnologías y estos grupos asumen que esas tecnologías fueron creadas por deidades, no por el llamado hombre blanco, y que pues realmente ellos se apoderaron de esas tecnologías y deberían pertenecerles a ellos. Entonces también hay mucho en algunos cultos, pienso por ejemplo los raelianos, ¿no? Que piensan que la tecnología, ¿no? De algún tipo, por ejemplo la genética, tiene que ver con una mejora, ¿no? del ser humano y que es algo que heredan los extraterrestres. Aquí en México, un señor de apellido Lechuga tiene una especie de culto que se llama Metatrón, así como el ángel Metatrón,
y a través de la ingeniería, de hecho él recibe un premio ahí de ciencias, de unos de tantos que se dan según de aplicaciones para urbanismo en los tiempos de Fox, y a partir de eso se cuelga la medalla de soy científico y hace una serie de cultos ahí con unas estructuras piramidales en su casa y salva a la gente. Pero tenemos, bueno, ya con esa base podemos hablar de algunos otros cultos, como el comando Ashtar, que recibe algunos mensajes, que esto es clave en la mayoría de los cultos que tienen que ver con los ovnis. George Van Tassel va a recibir supuestamente mensajes, ¿sí? De extraterrestres, ¿sí? Él se ubica en California y es muy curioso porque estos mensajes son premonitorios, muchos de ellos tienen que ver con una especie de problemática derivada de la energía nuclear. Estamos hablando de los años 50, 1952, 1954. De hecho, hay otro señor que se llama Truman Bethune, perdón, que él trabaja en Nevada, ahora sí que con maquinaria pesada en el desierto, y se supone que se le aparecen también unos seres y le dan unos mensajes en contra, bueno, de estas tecnologías que pueden destruir la Tierra, las bombas de hidrógeno. Y a mí me parece muy curioso cómo estos dos cultos que se inician, pues se van a las zonas de Mojave, se van a algunas partes desérticas cercanas a California, Nevada, mientras, ¿no? Como lo hemos visto en esta película reciente, ¿no? Sobre la creación de la bomba atómica, Oppenheimer, ¿no? Mientras una parte del desierto está oculta o guarda ciertos secretos de índole militar, pues al otro lado de los desiertos se están desarrollando pues reuniones de esta gente que recibe mensajes extraterrestres que tratan de evitar el desarrollo de armamentos más pesados, más adelante las llamadas bombas de hidrógeno. Y lo interesante es que se van, por ejemplo, alrededor de rocas, ¿no? De rocas como asteroides, ¿sí? Y que han caído, y ellos, bueno, ahí es una especie de cultos. Otras interesantes, pues son las llamadas, bueno, misiones extraterrestres. Esto es interesante, un culto que se ubica en Miami. eh, Se supone que tiene a un espíritu que se llama Avinash, que baja, ¿no? Y esto es en los años 80, poquito después de esta película, ¿no? Del Exorcista, y ahora resulta que los alienígenas, ¿no? Poseen a diversas personas, pero en un buen sentido. De hecho, algunos de los libros que se hacen en esa época por Ruth Montgomery tienen que ver con la idea de exorcizar o no a estas entidades. Y bueno, pienso, para continuar y que esto no se haga sumamente extenso, pues vuelvo a los raelianos. Este culto que es muy, muy, muy interesante es fíjate, 1976. Un señor que era un piloto de autos, bueno, de carreras, ¿no? De estos ¿cómo se llama? Estos carros que son así pequeñitos, ¿no? Él recibe un mensaje cuando va a un monte, ¿no? Ahí en Italia, que le dice una especie de extraterrestre que se hace llamar Elohim, que él se llama Rael. Y este señor, que es Borilhon, cambia su nombre, funda este culto, el culto de los raelianos, respaldados en esta idea de la genética. A mí me parece muy interesante esto, la idea de la genética. De hecho, él dice que cuando va al planeta de los raelianos, pues él ve como lo han clonado en una especie de tinaja, y él trata de crear aquí en la Tierra una institución dedicada a los experimentos genéticos, ¿no? Entonces, Claude Borilhon pide algunos recursos, le promete una de las promesas, así como a los Simpson, ¿no? Cuando se habla del líder, ¿no? Que estamos trabajando porque él está creando la nave, pues algo así, ¿no? Le está creando la máquina
de clonación. Ya después hubo ahí algunas problemáticas de índole, pues, de acoso sexual. Como sabemos, algunas de estas sectas derivan en este tipo de problemáticas. Y a mí me parece curioso que él hablaba de que, bueno, los raelianos en su planeta se dirigían sobre todo a partir de una sociedad de genios, ¿no? Le llamaba la geniocracia, y creo que esto de 1976 es importante porque justo es cuando está habiendo una ruptura económica. Estamos viendo que ya viene el neoliberalismo y se acerca la época de las tecnocracias, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un vínculo importante entre pues este culto, ¿no? Con ese momento pues canónico, ¿no? En términos económicos de esta crisis de los años 70. Y me gustaría finalizar un poquito esta sección porque hay muchas sectas que se repiten, ocultos, pues con la cienciología de Ron Hubbard, que nace prácticamente de la ciencia ficción, escribe, o sea, los primeros textos que se escriben de este culto, pues tienen que ver con pues la idea de espíritus, ¿no? Espíritus también extraterrestres que van a ser una especie de semillas cósmicas que se colocan sobre los cuerpos y son estos espíritus extraterrestres que que nos rodean, que nos dominan, que tienen unas luchas entre ellos, ¿no? Se propone esta dianética como una idea de superar esas tentaciones corpóreas, esos otros malos espíritus. Pero lo interesante es eso, ¿no? Nace de la ciencia ficción, la cienciología, se ha ubicado mucho en este mundo actual, pues a través de sus cursos, ¿no? La venta de cursos, un sistema estilo coach, ¿no? Que esto lo hace bastante, pues bastante actual. Son un resumen, ¿no? Esto es como un resumen de hay varios cultos, pero creo que son los principales que se me vienen a la mente. Y es bastante interesante la cienciología porque creo que es como de las más populares, ¿no? De las que no se conoce justo por su expansión a nivel mundial y también por su mediatización, ¿no? Cómo se ha retratado incluso, se ha criticado incluso abiertamente en medios de comunicación. Y estaba pensando a partir de lo que nos estabas compartiendo, cómo existe estas similitudes entre diferentes grupos, de diferentes sectas en el que hay como esta revelación de estos seres hacia ciertas personas en particular que se vuelven en voceras de estos conocimientos, de estas experiencias con estos seres. Y si nos vamos a la definición de sectas, justo como estas características de separar a sus seguidores de la sociedad en general, me pregunto cuáles son las posturas de la iglesia o de las iglesias más hegemónicas hacia estos movimientos basados en la vida extraterrestre. Pues sí, bueno, hay diversas iglesias, ¿no? En general, pues hay un rechazo por parte de por ejemplo, de los católicos, este tipo de sectas. A mí me ha tocado ver algunos, por ejemplo, aquí en México, algunos grupos como se hace llamar Cisnes, es un grupo mariano, así, de gente que es, ¿no? muy apegada a esta idea de la Virgen María. Y entre sus líderes hay gente que va, por ejemplo, al Canal 40 y te critican todas estas sectas. De hecho, hacen una labor casi escéptica. Yo me acerqué un poco a ese movimiento pensando, como ya sabrán algunos aquí, pues yo soy escéptico, ateo, pero bueno, entiendo obviamente el papel de las religiones. Y estaba una vez viendo Canal 40, ya saben, estos programas de la fe y todos estos asuntos, y escucho, ¿no? Estas críticas hacia el Tao de la física, ¿no? Por parte de este grupo. Ahorita les doy bien el nombre, lo ando buscando para pasarles la, la, la información más específica. Creo que es CISNE, Centro de Investigaciones de la Nueva Era. Eso puede serles de bastante información o bastante utilidad. Luego ponen el rosario y ahí estoy viendo, aunque no crea. Pero
sí hay una crítica a estos grupos sectarios, pero bueno, la religión católica no está opuesta a la creencia de vida extraterrestre. Ya vemos que sí ha habido algunos debates desde Giordano Bruno, la pluralidad de los mundos, pero pensemos en que, de hecho, León XIII, el Papa León XIII, que es el que hace la Rerum Novarum, esta especie de socialismo cristiano que muchos pues conocemos, que influencia al mundo, ¿no? Porque frente a las ideas socialistas la iglesia reacciona y crea esta especie de grupos sindicales católicos. Pues bueno, ese Papa León XIII va a ser el que va a impulsar el observatorio del Vaticano, y pues para ellos realmente no hay un problema, es lícito creer en vida extraterrestre. Lo curioso de ese observatorio es que del Vaticano regresa, se va a Tucson, Arizona, ¿no? Volvemos al desierto, ¿no? Esto es por las condiciones, obviamente, pues, atmosféricas que permiten una mejor observación, pero supongo que ustedes han visto a lo largo del CEMIR, pues, esta idea de los anacoretas, ¿no? La gente que se aleja, ¿no? A los desiertos, o la idea de desierto, ¿no? Como acá el desierto de los leones, ¿no? Que no es que sea es un bosque, pero la idea de alejamiento, de estar en condiciones ajenas, ¿no? A lo urbano. Y entonces de nuevo regresa a estos desiertos con los que iniciamos hablando de las sectas, y desde ahí el Vaticano hace varias observaciones sobre pues otros planetas. Se suelen, ¿no? Eh, postular a favor, ¿no? Toman posturas a favor de la idea de la pluralidad, de que la creación, pues, es diversa y múltiple. Hay un sacerdote que es José Gabriel Funes, que es argentino, que es curioso que junto con el Papa Francisco, pues hablan de que es necesario creer precisamente en otros en otras formas de vida creadas por el Dios, ¿no? El Dios católico. Y incluso el Papa, ¿no? Llegó a hacer hace un par de años unas declaraciones donde dice que él, sin ninguna duda, bautizaría a un extraterrestre, ¿no? Ya que se ha puesto ¿no? De nuevo en boga estas declaraciones. Ahora, por parte de católicos y cristianos, no siempre la cosa es tan benevolente. Ustedes podrán ver a un señor muy curioso que falleció no hace muchos años, que se llama Salvador Freixedo. Él es un español, un jesuita, bueno, ex jesuita, esto es algo que se presume mucho, que dice que los extraterrestres más bien tienen un plan, ¿no? Como que nosotros somos una especie de campo de cultivo de sus experimentos, y que esto es una carnicería, o sea, que vienen por nosotros. Salvador Freixedo pues toma ejemplos de lo que serían las abducciones, esto de que se roban unas vacas, y presenta la noción de la violencia extraterrestre. Hay un cristiano que es Han Lindsay. Él va a decir que son satánicos, son entidades satánicas, ¿no? Demoníacas, que hay que combatir. Esto es muy curioso, ¿no? No todo se ve tan benevolente. Desde el plano del judaísmo ha habido cuestiones reflexivas sobre este asunto muy importante, sobre la vida extraterrestre, sus posibilidades. Joseph Albo en la Edad Media, pues era un rabino judío que pues escribía que no, que era imposible que existiera vida en otros planetas. Ya hacia el siglo XVIII, como ustedes sabrán, pues hay cierta ilustración en el mundo del judaísmo. Se proponen otras cuestiones. Pinjas Horowitz va a hablar de que en efecto debe haber más planetas, debe haber más vidas. De hecho, inclusive se postula la idea de una especie de 7 esferas o 7 planetas en los cuales la vida seguramente se desarrolla. Pero hay un problema para los rabinos, y es que seguramente no tienen el libre albedrío. ¿Sí? Esto es un debate que va a retomar otro rabino, que es Arjeb Kaplan. Arjeb Kaplan, de hecho, era físico,
filósofo, pero también le entraba la cábala y estos asuntos, y él leyendo algunos textos sagrados y otros textos pues con una traducción como lo es la Hadosh, ¿no? Esta traducción más mística de los textos sagrados, pues él va a encontrar que cuando se habla de Débora, ¿no? Cuando, bueno, que es esta líder religiosa judía, esta casi profeta, Débora, se queja de que hay una especie de pueblo, Meroz, que no ayudó a los judíos, los maldice, o sea, agradece a otros pueblos, pero maldice a Meroz. Entonces hay una interpretación mística que dice que estos pueblos que no se han encontrado bien cuál es su origen, pues más bien serían como de otros planetas, se suele hablar de otras esferas. Entonces dice, bueno, seguramente había otros pueblos que debían defender a los judíos y que eran pueblos extraterrestres. El asunto aquí es que para ellos la Torah solo se revela en este mundo y al pueblo judío. Entonces volvemos a lo mismo, no es que exista otra Torá, simplemente aquí en la tierra, el pueblo judío. Los mormones tienen en el libro de Nefi, en el primer libro, pues toda una historia, igual que se deslinda de una familia que viene de Israel, y en ese libro de Nefi pues hay varias experiencias muy cercanas como a Enoch, estos especies de secuestros, de salidas del planeta Tierra que algunos han interpretado de carácter extraterrestre. Y bueno, por último, menciono a Luis Farrakha, que es un líder del Islam, que de hecho piensa que los extraterrestres, cuando lleguen a la Tierra, pues van a ayudar a acabar con el capitalismo, que esto une esta idea precisamente con prácticamente los tipos de sectas que hablamos en un inicio, que a veces son hasta postcapitalistas, ¿no? Mucho del socialismo científico es postcapitalista. Y también recordemos que ya uniendo un poquito estas dos preguntas, pues son los años 50. Recordemos que no tiene mucho tiempo, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, tiene apenas un par de décadas, o lleva casi un lustro de haber aplicado el New Deal, ¿no? El nuevo trato. La economía, pues, se vuelca un poquito más hacia lo social, ¿no? Hacia la idea en algunos lados, la idea de comunidad, y que es algo que se realza mucho en Estados Unidos, donde también en los años 50, en plena Guerra Fría, hay un cambio abrupto entre la idea de una invasión extraterrestre, que tiene que ver obviamente con el enfrentamiento con la Unión Soviética o el Sputnik ahí alrededor. Se vuelca esta noción de una tierra plena, ¿no? Ya sea que nos vayamos en sus naves a otro lugar, o que la tierra sea remodelada, se destruyan las armas, ahora sí que pueden destruir la tierra, ¿no? Las bombas atómicas, y se va volcando más hacia un culto ovni ligado a la teosofía, ligado al espiritismo en muchos sentidos, y que rescatan estas ideas de comunidad. Nada más para ir cerrando esta parte, también con ideas de socialismo. En Argentina está un señor que se hace llamar J. Posadas, que él es un trotskista así tremendo, bien definido, escribe de política, y hay inicios, bueno, finales de los 60, escribe un texto muy importante que tiene que ver, que se llama Ciencia, lucha de clases, y ahí habla sobre la necesidad de contactar a los extraterrestres, porque seguramente ellos son socialistas, ¿no? Entonces, ¿no? Es la idea de que un socialista debe ser el primero en contactar a los extraterrestres para ayudar a este cambio de régimen económico. A mí me parece súper interesante cómo mediáticamente se ve a los extraterrestres casi como desde el miedo colectivo de Occidente, ¿no? Como uno de los miedos colectivos de Occidente, como invasores que van a venir a acabar con el mundo, cosas así. Pero es interesante cómo en estos grupos estas interpretaciones religiosas aparecen más bien
como salvadores, ¿no? Como renovadores que nos van a ayudar a llegar a una realidad utópica, comunista, socialista. Mejor, no nada más mencionaste a uno que los veía como entidades demoníacas, y es interesante también ver cómo dentro del cristianismo, de la cosmovisión cristiana, se puede encontrar espacios para estos seres, ¿no? Porque creo que el cristianismo, ideológicamente hablando, es muy antropocéntrico, ¿no? Se basa mucho en el ser humano como centro de toda la creación. Eh, y eso nos puede llevar también como a cuestiones etnocentristas. Y lo pienso en este choque del descubrimiento de América para el viejo mundo, para Europa, en cómo veían a estos nuevos seres, así de achis, de dónde salieron, ¿no? También son, también vienen de Adán y Eva y cosas así. Y pues empezaron a ver ideaciones de, pues se me hace que todos, así, efectivamente todos venimos de Adán y Eva, porque así lo dice el Génesis, y estos llegaron a América de alguna manera, ¿no? Entonces, así veo como estas explicaciones teológicas e ideológicas de, bueno, dentro de esta existencia de la creación divina de Dios, ¿no? De Dios como creador único, también puede haber creado a estos otros seres. Pero también como cuando, regresando un poco a tu primera intervención de estas sectas en donde se basan en la vida extraterrestre como comunicadores hacia ciertas personas, y también me hace pensar en la similitud que hay entre el contacto extraterrestre de esta vida alienígena con las revelaciones divinas. Entonces te quería preguntar si hay similitudes entre las manifestaciones divinas con las visitas de extraterrestres. Sí, claro, ¿no? El primer ejemplo, pues son las apariciones marianas, ¿no? Las de esta índole, ¿no? Para ahí de 1917, en donde pues todo el evento previo, ¿no? O toda la antesala de la aparición de la Virgen, pues tiene que ver con un sol que se convierte en una especie de plato, ¿no? O un cuerpo plateado que gira, del cual pues también emana esta Virgen, ¿no? La Virgen María, pero que extrañamente no mide más de 1,20, que es la descripción que se suele decir de los aliens grises. Inclusive hay algunos testimonios que la presentan como una especie bueno, de mujer calva o calva o más bien como si trajera un casco plateado, ¿no? Hay muchas de estas, de este tipo de revelaciones, como tú dices, el mensaje, ¿sí? Los mensajes de Fátima, estos 3 mensajes que pues finalmente tienen que ver con esto, ¿no? Ya cuando se fueron revelando, pues los secretos de Fátima, mucho tenía que ver con Rusia, ¿no? Y con que Rusia debería, bueno, la Unión Soviética debía de alinearse de nuevo hacia la vía católica, bueno, obviamente la apertura económica, ¿no? ¿no? Que esto se fue repensando pues, posteriormente. Sabemos que se tardan en revelar estos mensajes. Y sí, estas apariciones tienen que ver mucho también con el llamado, tú ya lo comentabas, el ciclo de los pastores, ¿no? Las revelaciones que son a un solo personaje, un pastorcito, ¿no? O Juan Diego, San Juan Diego, ¿no? Pero para cumplir una misión específica, poner la iglesia, una iglesia, una edificación religiosa, una comunidad, pero poco a poco van a ser mensajes, como tú le dices también, más globales, de mayor alcance, de mucho sufrimiento, de una idea de una comunidad cristiana global. ¿Sí? Esto hay que también tener en cuenta que, pues, en los concilios, ¿no? En algunos de los concilios ya casi mediados del siglo XX, pues se trata, el Vaticano II, etcétera, se trata de ir bajando un poco los niveles de las tendencias marianas que están ganando mucha fuerza y que de hecho se están dando estos fenómenos de descolocación, bueno, tiene un término similar, donde pues ya empiezan a aparecer capillitas, empiezan a aparecer muchas vírgenes, ¿no? Que no necesariamente las puede tener el Vaticano o el clero secular, pues muy bajo control.
Entonces tratan de integrar ya otros santos, otra idea de regresar a Cristo más que a la mariología precisamente. Eh, Otras cuestiones pues son los estigmas, ¿no? Como Giorgio Bon Giovanni, también en los años 80, es más conocido en los 90, que supuestamente tiene estos estigmas que ya algunos han presenciado como los coloca en sus manos, ¿no? Antes de cada sesión, pero él también tiene unas comunicaciones muy relacionadas con esta idea del fin del mundo, de hacer un giro de tuerca. Él también va a Portugal, ¿sí? A Portugal, donde también hubo apariciones marianas, y él quiere hacer una especie parece que de regresión a esos momentos en los cuales hay una revelación divina. Ahora, estaba leyendo hace poco en las revistas OVNI ahí viejitas que tengo, precisamente ciertas apariciones más estilo Cocoon o estas historias donde los extraterrestres traen una especie de regalo, ¿no? Hay testimonios en Tlaxcala, ¿no? De una chica que manda su comunicado ahí a las revistas extraterrestres, según las cuales ella se va a casar, pero la familia de su papá no está muy de acuerdo con la familia del futuro esposo. Se están peleando ahí por unos terrenos y de repente apareció un ovni, y a partir del ovni el papá cambió de opinión, hacen las paces, ¿no? El ovni se ve como una entidad conciliadora, ¿sí? También hay en Massachusetts, en algunos pueblos del Estados Unidos profundo, pues clásico, mujeres que no se pueden embarazar o va muy mal su matrimonio y después de ver un objeto volador no identificado, todo cambia, ¿no? Mejora su relación con su esposo, se vuelven fértiles, que esto es otra cuestión muy similar, ¿no? Hay una especie también de anunciación en varios de estos casos donde muchas mujeres, así como una especie de geografía, van observando ovnis, ¿no? Desde su tierna infancia, ¿no? Así como los santos desde muy jóvenes van viendo o experimentando algo sobrenatural. Y bueno, hay un caso muy específico de una mujer sudafricana que mantiene relaciones con un extraterrestre, pero no solo son sexuales, sino también de índole espiritual. Esta mujer es Elizabeth Clarer. Ella vive en Sudáfrica, es hija de un cirujano, dentista. Ella es obviamente, bueno, de ascendencia inglesa. Antes de los 14 años comienza a ver objetos voladores no identificados. De hecho, ella se casa y con su marido, pues tienen dinero ahí en Sudáfrica. Y cuando hacen vuelos privados, pues aparecen objetos alrededor del avión. Y llega un momento en donde ella tiene sesiones hipnóticas y tiene regresiones. Y resulta que ha estado en contacto espiritual y también sexual con un extraterrestre que se llama Akon, o Akon, y pues él le enseña, ¿no? Dotes de trascendencia espiritual, conciben a un hijo. Ya sabes, se supone que están ahí cerca de Alpha Centauri, ¿no? Su casa, su lugar de origen. Y es curioso, ese Akon, ese extraterrestre, ¿no? Creo que de ahí deriva en parte el nombre del cantante, que bueno, fue famoso hace casi más de un lustro. Y bueno, se supone que con él tiene un hijo, pero este hijo extraterrestre, Merlin, no puede quedarse aquí en la Tierra por una cuestión vibracional, ¿no? O sea, como que no está hecho para este mundo, regresa. Y hay mucha discusión con Claire en cuanto a sus posturas. Ella, de hecho, pues vive en esta Sudáfrica del apartheid, y obviamente está esta separación, pero ella se lleva muy bien con un líder zulú que es Credo Mutwa. O sea, es un líder zulú, pero él cree en los ovnis, él integra, ahorita que estamos hablando de religión, Credo Mutwa va a integrar la idea de los extraterrestres, las abducciones y estos procesos de cambio espiritual y estos arrebatos al credo zulú, ¿no? Muy interesante. Ella va a ser criticada
porque cuando publica sus libros antes de 1974, me parece, o alrededor de estos años, hay una edición en donde habla de que cuando viaja al planeta Deicon y de estos extraterrestres, donde todos son sabios, donde todos son seres que se logran constituir en una manera importante a nivel espiritual, hay razas, ella ubica razas y dice que cada raza debía vivir aislada, desarrollándose sola para encontrar su espiritualidad. Entonces, eso se leyó como una especie de apartheid intergaláctico. Recibe críticas, después se va a quitar este texto de la edición, pero bueno, ya después hay otros intérpretes que tratan de ubicarla en su momento, ¿no? Pero bueno, recordemos, volviendo a lo religioso, pues la idea también que se ha investigado a nivel sociológico, antropológico, de la Virgen María como la nueva Eva, ¿no? Eva, pues, dadora de vida, pero con problemas muy terrenales y con tentaciones que finalmente en un segundo momento se redime, ¿no? O hay una redención femenina a través de la idea de la Virgen María. Entonces, muchas mujeres que tienen estas anunciaciones extraterrestres y relaciones con extraterrestres, pues suelen dar, según esto, a luz a estos extraterrestres, a estos híbridos que finalmente regresan, ¿no? Regresan a sus planetas. Hay mujeres que dicen que de hecho se las llevan a una especie de guarderías en las naves donde ellas les dan calor humano. A mí me parece súper interesante cómo en estas narraciones no nada más es como la aparición de, eh, de esta vida extraterrestre a ciertas personas para que compartan su palabra, sino que tienen injerencia en la vida personal de las personas que experimentan esto, ¿no? Como este caso de la mujer africana, este caso de la mujer mexicana, ¿no? Que, o sea, el momento en el que se aparece este ovni o este ser tiene injerencia en su vida personal, ¿no? O sea, hay una comunicación directa o por lo menos injerencia directa en su vida. Yo tengo dos preguntas, pero antes me gustaría hacer una pregunta eh, muy puntual que nos hace Carolina Martínez cuando estabas hablando de las posturas de diferentes teólogos cristianos sobre la vida extraterrestre, ¿no? Cuando estábamos hablando de la postura de la iglesia sobre la vida extraterrestre, ella dice que ¿cuáles son los 7 planetas que contemplan? Me imagino que Bueno, entre esos tienes una. sí, la cuestión es que no son propias, bueno, se han interpretado como esferas, como si fueran otros planetas. Es que está el debate, ¿no? En la interpretación, en esta exégesis de los textos sagrados, pues se pensaba primero como islas, la verdad no tengo los nombres específicos, pero o sea, la interpretación más modesta es como una especie de islas, ¿no? Y cercanas a la península del Sinaí, que según son pueblos que debían apoyar a los judíos, pero precisamente al no encontrarlos en el Midrash, bueno, en la interpretación, se asume que son de corte celeste. Si quieres, ahorita te puedo pasar los nombres de los autores en los cuales puedes leer esta cuestión de manera más específica. Yo ahorita no la traje, pero está, te digo, este relato de Débora, ¿no? De Débora criticando a este pueblo pues que no apoyó a los judíos. Sí, ahorita les digo el nombre, lo estoy buscando. Permítame tantito. Lo pueden leer en Arje Kaplan es este rabino. También en el rabino Menahem se escribe, Menahem Mendel Schneerson, así Schneerson. Ellos son los que debaten tanto la interpretación mesiánica de la Hadosh y el texto de Débora, maldiciendo al pueblo de Merosh. Ahí viene también esta discusión sobre estos esferas o estos posibles lugares o espacios en donde habitan estos personajes.
Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahí está el dato para investigar si les interesa más sobre este tema. Y yo tengo una pregunta, o sea, estábamos hablando en general sobre la relación entre la vida extraterrestre, la creencia en la vida extraterrestre y diferentes cuestiones religiosas, pero creo que también nos compete un poco esta idea de la historia de las creencias o de sociología de las creencias. En este sentido, pienso mucho en estas propuestas, estas posturas terraplanistas en las que a mí me parece que tienen una postura eh, antropocentrista en el sentido de que somos los únicos seres, o sea, no, no solamente los astros giran alrededor de la Tierra, sino que somos, por lo tanto, el centro del universo. Entonces me parece una postura terracentrista y no sé si embonan o si has logrado encontrar, si embonan estas posturas terraplanistas con la creencia en vida extraterrestre, de vida extraterrestre. O sea, son como Pues, posturas opuestas, o si sí pueden embonar una con la otra. buena pregunta, buena pregunta. En efecto, ¿no? Porque parecía que la Tierra es una especie de proyecto y contraproyecto, ¿no? En el sentido que pareciera que bajo esas condiciones que ellos dicen, pues solamente nosotros pudiéramos existir. O sea, si la Tierra es plana, pero a lo mejor otros planetas sí son esféricos, pues las condiciones de la vida tierra, de la vida en la Tierra son únicas todavía, por ejemplo, no sé, la posición de la Luna, su inclinación, la radiación. Entonces yo opinaría que sí es completamente antropocentrista. Y esta gente terraplanista, investigando un poquito más, suelen creer cosas muy extrañas que me hacen dudar de, de algunos aspectos de conocimientos de geografía, geología. Hay algunas corrientes que dicen que los bosques, que en realidad había una especie de pilares de metal y que los bosques son mentira, o estas ideas de que en realidad pues había otro océano aparte de los que ya existen, ¿no? Desde antes, o sea, como que una teoría muy plutoniana. Yo opino que ellos no pensarían en la vida extraterrestre precisamente porque las condiciones para que exista la vida en la Tierra todavía son más difíciles, ¿no? Entonces el terraplanismo, como tú dices, me parece completamente antropocentrista. Eh, Como tú habrás visto también, por ejemplo, en Chile hay una sociedad de astrónomos terraplanistas, ¿no? Entonces, yo creo que son contradictorias, ¿sí? Con las otras corrientes que sí estudian, por ejemplo, Alpha Centauri, saben mucho, por ejemplo, Sixto Paz, que saben, fue de los primeros que hace un mal uso de la divulgación científica y habla de las lunas, ¿no? De Europa, ¿no? Europa, que había agua ahí, o sea, gente que se informa, ¿no? Que siempre habla de estos cultivos hidropónicos en otros planetas y que habla de cómo funcionan sus atmósferas, cómo las perdieron, cómo las recuperaron, sobre la terraformación. Entonces, yo creo que no van muy de la mano, pero no me extrañaría que surgiera por ahí alguien que las combinara. Sí, a mí me parece también, o sea, haciendo reflexión, es que me di cuenta, ¿no? De que suena como muy antropocentrista las posturas que tienen los terraplanistas y entonces sí como que, porque muchas veces muchas teorías conspirativas van de la mano, ¿no? Como que gente que cree en diferentes cosas como que también cree en otras, pero en este sentido sí parecen como posturas un poco opuestas. Pero bueno, a mí me gustaría finalizar con una pregunta. Nos estabas hablando cómo también van cambiando, fueron cambiando las perspectivas hacia la vida extraterrestre, si son positivas, si son nocivas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un sobreentendido a lo mejor para algunas personas que la, 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 eh, las expresiones mediáticas, hollywoodenses, sociales, los conflictos sociales impactan en la creencia, en este caso de la vida extraterrestre, pero no sé si hay como puntos específicos que uno puede decir, ah, si a partir de tal suceso, de tal fenómeno, cambió la perspectiva de la vida extraterrestre, de cómo se ve. Por ejemplo, hablabas de la película del Exorcista, ¿no? Y cómo después de la película Exorcista empiezan a ver creencias de seres de vida extraterrestre que poseen a los seres humanos, ¿no? También las problemáticas capitalistas después del advenimiento del neoliberalismo
No sé si hay así como ciertos momentos históricos que moldeen la creencia en vida extraterrestre. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el macartismo, ¿no? Como ustedes saben, esta persecución en los años 50, John McCarthy contra esos infiltrados, supuestos infiltrados comunistas soviéticos en Estados Unidos. Hay algunas películas que hacen un cambio también en la visión. Para empezar, el día en que la Tierra se detuvo, donde vienen estos extraterrestres científicos que primero nos dan miedo y que nos terminan revelando, ¿no? Algún tipo de conocimiento extra. Ahí está lo que les decía de estos cultos de cargo, ¿no? La idea de tecnologías que nos van a ser heredadas. Y también a partir del macartismo, este temor al otro, a que tu vecino puede ser un espía soviético, lo podemos ver en Los invasores de cuerpos. Hay varias versiones de estas películas donde extraterrestres suplen a las personas, pero me parece curioso, creo que es la versión del 53, que realmente cuando uno ve la película no pasa nada malo. O sea, los extraterrestres suplen a las personas de un pueblo, pero están haciendo las mismas actividades. No están haciendo algo fuera de lo habitual. Y yo creo que ese es un punto en el cual deja de haber ese miedo, ¿no? En Hollywood al extraterrestre, que aunque pues posea nuestros cuerpos, finalmente no está haciendo daño. Lo único que pasa es que ya no es la misma persona que aparentaba ser. Y ahí, justo en esos años, es cuando sale una señora que es Clara, se hace llamar Clara Prophet, hablando de estos cultos, que habla del walk-in, como que del despierto. Esta idea de espíritus que finalmente influencian estas ideas influencian a la cienciología, de espíritus que poseen a cuerpos humanos, pero no desde bebés. O sea, ella dice que esto se parece mucho a lo que hacían algunos maestros orientales, que ya cuando van a envejecer poseen el cuerpo espiritualmente de su alumno o de algún joven cuando ya está en una edad pues adulta, para ahorrarse aprender desde bebés, ¿no? Y según Clara Prophet, ella tiene un movimiento de la Hermandad Blanca, y hay otras que siguen sus ideas, pues dicen es que mucha gente en la Tierra, cuando ya está cansada, anímicamente está frustrada, decide rendir una parte de sí, y ahí es cuando entra el espíritu extraterrestre, y va a mejorar tanto su vida personal como va a unirse a este mensaje, ¿no? Y habla del Among Us, ¿no? Están entre nosotros, pero ya no una manera de espionaje y que van a destruir a Estados Unidos por dentro, sino que se fueron infiltrando y están haciendo cambios positivos paulatinos. No, pues es súper interesante todo lo que nos has planteado el día de hoy. Se ve que has hecho una labor de investigación muy amplia sobre este fenómeno de la vida extraterrestre y cómo se percibe en diferentes corrientes, diferentes culturas, incluso, y desde el fenómeno religioso también, cómo se empatan en diferentes perspectivas. No sé si hay algo con lo que te gustaría concluir para cerrar tu participación hablando sobre religión y vida extraterrestre. Pues concluir que sigue cambiando este fenómeno, ¿no? Conforme pues hay ciertas reinterpretaciones de algunos sucesos aparentemente anómalos en Estados Unidos, y que revive constantemente algunas personas como Jaime Maussan, que son parte de nuestra cultura, que siempre relacionan lo espiritual, ¿no? La idea de un mensaje ahí está vivo. También me gustaría recomendarles, no me están pagando por esto, pero hay ciertos canales como CIRCAC, Rueda Cósmica, en donde vemos que ahí se hacen exorcismos de extraterrestres que poseen a las personas, les quitan sus temores. Y creo que hay una clara relación también con el espiritismo. Recordemos que el espiritismo decimonónico también tiene que ver con esta descolocación de la fe de gente que es ilustrada y que a lo mejor ya no es tan católico cristiana y se vuelca a creencias sobrenaturales que tienen un aparente respaldo científico. Y creo que eso es una herencia que se queda el mundo de la ufología, de la omnilogía actual.
Pues a mí me parece un tema sumamente interesante. Hay que ver cómo se va desarrollando este fenómeno y más a partir de las mediatizaciones que ha tenido últimamente, ¿no? A lo mejor pasa años que se vuelve a ocultar, después llega un momento de auge otra vez, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo súper divertida, entretenida y nutritiva esta plática que tuvimos contigo. Y bueno, a las personas que nos estuvieron escuchando, muchas gracias por estar hoy también escuchándonos. La próxima semana terminamos con este ciclo. Ahora, hablando sobre el más allá, en el sentido de la cosmovisión cristiana infernal, ¿no? De los demonios, a partir de escuchar a un teólogo que nos explique la demonología desde el cristianismo. Y pues bueno, que tengan una buena semana y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos.